Vamos a realizar el ejemplo número 2 de la semana 2. En este ejemplo nos piden calcular la resultante de dos vectores concurrentes, así como el ángulo con respecto al horizontal de esa resultante. Estos dos vectores representan dos fuerzas, una F1 de 35 Newton y una fuerza 2 de 25 Newton. La de fuerza 1 tiene un ángulo de 120 grados con respecto a la fuerza 2. Para resolver este ejercicio vamos a utilizar el método analítico. El método gráfico no lo vamos a usar, a ver en este video. Para hacer el método analítico lo que tenemos que hacer primero es dibujar un paralelogramo con las dos fuerzas concurrentes o dos vectores. En este caso dibujamos primero F1, después dibujamos F2 y a F1 vamos a dibujar una línea o un lado al final de la fuerza 2 que tenga la misma distancia o misma magnitud y su mismo ángulo de inclinación con respecto a X. Luego dibujamos una horizontal, un lado opuesto a esta fuerza con la misma magnitud y el mismo ángulo de inclinación. De esa manera nosotros hemos dibujado un paralelogramo con su ángulo, con sus lados opuestos, ¿verdad? Que están ubicadas de forma paralela. Luego que tenemos el paralelogramo dibujado, vamos a dibujar la resultante, que es este valor que va del inicio de los dos, donde inician las dos fuerzas, los dos vectores, hasta el lado opuesto de este paralelogramo, y esa va a ser nuestra resultante. Para encontrar la resultante nosotros nos vamos a apoyar con la ley de los cosenos, donde nosotros podemos encontrar un lado de un triángulo conociendo los otros dos lados y el ángulo que compone esos dos lados. De manera análoga, nosotros vamos a decir entonces que esta resultante R va a ser igual a F1 al cuadrado. Este lado que está aquí va a ser igual a F1 más F2 al cuadrado menos 2 veces F1 por F2 por el coseno del ángulo que está en estos dos lados, que sería beta. ¿Cómo conocemos el ángulo beta? Sencillo. Nosotros vamos a restar 180 grados, que es media vuelta, que va desde aquí de X hasta la fuerza 2, son 180. Le vamos a restar los 120 grados que hay entre la fuerza 2 y la fuerza 1, lo cual nos dieron previamente en la gráfica del inicio. Entonces restamos 180 menos 120 grados que había entre las dos fuerzas y nos va a dar 60 grados entre F1 y X. Y por tanto este ángulo que está entre F1 y X va a ser el mismo ángulo que entre beta. ¿Por qué? Porque este lado es igual a F1, tiene la misma magnitud y tiene el mismo ángulo de inclinación conforme a X. Entonces ya ahí nosotros conocemos los dos lados de este triángulo y el ángulo que forma esos dos lados. Por tanto podemos encontrar la resultante R. Luego lo que nosotros despejamos R, ¿verdad? Que sustituimos los valores y encontramos de esa manera el valor de la resultante, que es 31.22 Newton. Luego de eso que nosotros hemos encontrado la resultante, entonces vamos a encontrar el ángulo teta, que va desde X, del lado positivo de la X hasta donde está el vector resultante. Para encontrar este ángulo teta, primero tenemos que encontrar este ángulo alfa que está aquí. Luego vamos a ver por qué. Para encontrar este lado alfa vamos a apoyarnos de la ley de los senos, donde me dice que este lado A va entre el seno de alfa, que es su ángulo opuesto, va a ser igual al lado B entre el seno de beta, y el lado C va a ser igual el lado C entre el seno de gamma. Entonces, de manera análoga, nosotros decimos entonces que la fuerza F1, que sería esta línea punteada que está aquí, al final de la resultante, va a ser entre el seno de alfa, que es el ángulo opuesto, va a ser igual a R, el lado R, entre el seno de beta. Beta, después ya dijimos que ya lo conocíamos, que iba a ser igual a 60 grados. Entonces aquí nosotros multiplicamos F1 por seno de beta, va a ser igual a R por seno de alfa. Despejamos alfa y nos va a dar que alfa
va a ser igual a seno inversa de F1 por seno de beta entre R. Sustituimos los valores, calculamos y encontramos que el valor de alfa va a ser igual a 76.14 grados. Luego entonces lo que hacemos nosotros, para encontrar el valor de teta, vamos a restar 180 grados, que es el ángulo que va de X hasta F2, siguiendo en dirección contraria a las manecillas del reloj. Luego le restamos alfa y nos va a dar que igual a 103.86 grados. Entonces, que es este ángulo teta que va de X a la resultante R. Y ahí nosotros hemos encontrado el valor de R, de la resultante, y el ángulo que está entre el horizontal y R.